muchos investigadores, o por lo menos unos cuantos investigadores, algunos de ellos chinos, que plantean que el confucianismo no sería exactamente una religión. Por supuesto, históricamente, los jesuitas que tomaron contacto con los eruditos confucianos planteaban que se trataba más bien de filósofos que de, que de algo equivalente a lo que ellos eran, es decir, hombres de religión. Entonces, tenemos aquí un problema de base que tiene muy directamente que ver con la clasificación, como hemos visto antes. ¿Cómo podemos salir de este problema? Pues justamente gracias al concepto de religiones imperiales que antes les planteaba. Las religiones imperiales se caracterizan específicamente porque su clave es generar un sistema de poder que sea lo más estable y lo más perfecto posible, pero para hacerlo de ese modo, lo hacen desde un criterio que es construir un modelo absolutamente piramidal en que en la parte superior de esa pirámide está el emperador, el rey, el gobernante. Ofrece al gobernante una, un, construye un modelo en el que el gobernante es un elemento fundamental y clave. Entonces, aquí, este concepto de religiones imperiales, quizá donde de un modo más evidente se ve es en la religión china oficial. ¿Por qué? Pues porque la religión china oficial ha perdurado hasta, hasta el siglo pasado directamente. Es decir, que no tenemos asuntos que se pierden en un pasado remoto, como podrían ser el modelo egipcio antiguo, o podrían ser los modelos de Mesopotamia, etcétera, sino que tiene una perduración hasta hace tan poco tiempo que nos permite conocerlo de un modo, por una parte, profundo, muy profundo, y por otra parte, entender de un modo mucho mejor las transformaciones a lo largo del tiempo. Por tanto, nuestro camino en relación con este concepto de religiones imperiales lo vamos a tomar por medio de esta religión todavía viva, que es la religión oficial china, y específicamente es un desarrollo en la misma, que es el confucianismo. Para situar el confucianismo en su lugar, tenemos que ahondar en las raíces de esta religión china o ideología religión china. A veces se utiliza el término, que es un término del vocabulario mmm, político del mundo griego, que es el término sincretismo. Es el que se suele utilizar a veces, ¿no? El término sincretismo que lo que intenta definir es una mezcla de religiones. La propia palabra en origen tiene que ver con el mundo cretismo, viene de Creta, ¿no? De la isla de Creta. En la isla de Creta había decenas y decenas de ciudades que normalmente estaban en una relación compleja entre ellas, es decir, muchas veces esa relación compleja era una relación de mutuo enfrentamiento, pero cuando había algo desde fuera, un enemigo exterior, se unían, eso era el sincretismo. Todas las ciudades de la isla se unían frente a un enemigo común y ofrecían una especie de mezcla de lo que cada una de ellas era. Y se utilizó en el vocabulario del estudio de las religiones para intentar definir o identificar propuestas religiosas con una mezcla de las mismas, basadas en la mezcla, basadas en la combinación de diversas opciones y puntos de vista. Esa sería, digamos, la idea de lo que es sincretismo.
tenemos estos tres pilares. En el caso del sincretismo chino, si quieren llamarlo así, los tres pilares en los que se basa este sincretismo, lo que se llaman las tres doctrinas o tres enseñanzas, San Jiao, ¿no? Que sería, por una parte, la religión ancestral del gobierno, que se basa en la justificación del poder imperial y que tendría su desarrollo hasta 1912, que es la desaparición del emperador como figura clave en el modelo político y también religioso chino, ¿no? Y de esa religión ancestral del gobierno, en cierto momento, se plasmaría en lo que se llama confucianismo como ideología o religión del poder y del gobierno correcto. Y esta forma se construye a partir de la segunda mitad del primer milenio y este sería uno de los pilares de este sincretismo chino. El otro pilar será otra de las religiones que veremos luego, que es el taoísmo, como también religión ancestral, pero con caracteres menos oficiales. Aunque hay diversidad, en el taoísmo se piensa que hubo un taoísmo más cercano de las claves políticas y luego hubo otro taoísmo totalmente apartado de esa ambición política, que es justamente el que mejor conocemos, ¿no? En que el elemento clave es justamente el apartamiento y utilizar la naturaleza como el camino de la perfección, no el poder como el camino de la perfección. Estamos en todos estos casos hablando de una mezcla de política y religión, tenganlo en cuenta. Y luego el tercer elemento es el budismo, visto como una religión extranjera, pero perfectamente asimilada y adaptada a China. Entonces, conocemos estos tres, lo que veíamos antes, tres doctrinas o tres enseñanzas, San Jiao, ¿no? Lo conocemos por estos tres personajes claves, como son Confucio, el que tienen aquí Confucius o Fuzi, vean la fecha, 552 dudosa 479 antes de la era, el taoísmo con este personaje clave que es Lao Tzu o Lao Tzu del siglo VI, también en relación con esta clave cronológica que los uniría, y el budismo. El budismo es más difícil porque, claro, el budismo no es una religión de China, el budismo es una religión de la India, pero lo que hacen es construir una especie de mito, que es lo que se llama el mito del discipulado, con toda una serie de modos imaginarios de conectar las tres figuras. Una de ellas es pues la tan famosa representación que se denomina los tres sabios, que es Confucio con Buda en sus brazos frente a Lao Tzu, ¿no? Y dando a entender que los tres estuvieron conectados incluso en una misma imagen. Eso es un deseo imaginario de introducir y conectar las tres religiones, de tal modo que se conviertan en las claves de este elemento, de este pensamiento, ¿no? Ahondamos un poco más. Después de haber planteado esta mirada, que es una mirada que nos lleva a ver el mundo chino como una mezcla de elementos en los cuales tenemos por lo menos tres que vamos a intentar trabajar. El elemento confuciano por una parte, el elemento taoísta por otro y el elemento budista por otro. Antes de entrar en el confucianismo, la primera idea que hay que tener en cuenta es que el confucianismo no se entiende como una nueva religión en absoluto, ni como una nueva propuesta tampoco. Se entiende justamente como un desarrollo de algo que ya debería de haber estado en el pasado o ellos imaginan que estuvo en el pasado, es decir, una vuelta a una perfección pasada. Y por tanto, habría que analizar en cierto modo el mundo preconfuciano antes del surgimiento de la figura de Confucio y de sus discípulos, el mundo preconfuciano para entender desde dónde se construye la propuesta confuciana, ¿no? El mundo preconfuciano se basaba principalmente en el culto al soberano,
es decir, que estamos en un contexto claramente de religiones imperiales, con sacrificios a los antepasados imperiales tenidos por benéficos para el reino y benéficos para la dinastía que lo gobernaba, con la mistificación de ciertos objetos de culto como bronces, con el desarrollo de toda una serie de técnicas de carácter mágico por esos magos herreros que construyen unos objetos en bronce que son básicos para el culto y que son tenidos por talismanes. Talismanes que en algunos casos se fundían como si fuera una unión hierogámica, una unión entre lo masculino y lo femenino, y que generaban parejas de objetos. De ahí la importancia en general en el mundo chino de este tipo de objetos, que esta magia de los objetos, ¿no? Y de quienes disfrutan de esos objetos, que son los soberanos. Como se darán cuenta, se trata de una producción diferencial para aupar el prestigio y el valor simbólico de los soberanos respecto del resto, ¿no? Y ahí se une también algo que se ha encontrado a lo largo del pensamiento chino y que en muchos casos plantea algunos problemas y que es muy interesante ahora cuando entremos a analizar los libros en los que se basa el pensamiento chino en general y el pensamiento confuciano en particular, y es que las prácticas de adivinación serán fundamentales. Conocemos huesos oraculares, caparazones de tortuga, en los cuales se inscriben los oráculos, se inscriben las preguntas y los oráculos, y lo que marca es que en una época muy antigua del pensamiento que estamos viendo, la adivinación es un elemento fundamental. ¿Por qué nos interesa en particular este elemento de la adivinación? Porque tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el control del tiempo y el conocimiento del tiempo. Y es un elemento de importancia a la hora de intentar comprender por qué un libro que los confucianos le dan una enorme importancia es un libro que una de sus facetas clave es la faceta de la adivinación. Estoy pensando en el I Ching. Muy bien. Después de esta pequeña introducción a lo que pudiera ser el culto centrado en el soberano antes de la sistematización confuciana, entramos a ver algunas generalidades sobre el confucianismo, con la pregunta que antes les planteé al comenzar, ¿no? ¿Confucianismo es una religión, es una moral, es una ética, es un sistema de gobierno? Pues es un falso problema si lo analizamos desde la caracterización de una religión imperial. Es una religión del poder y del gobierno perfecto, y de los medios por los cuales el gobierno perfecto se puede construir. ¿Las bases cuáles son? La que les decía antes, se mira en el pasado. Está planteado como una transmisión y sistematización de una sabiduría y un modo de gobernar antiguos, ¿no? Lo que pasa es que hay un momento en que esa sistematización tiene su nexo de salida, que es la figura esta de Confucio, de este personaje que conocemos por las obras que sus discípulos desarrollaron y por lo que dijeron que Confucio había pensado y había cavilado. Interesante es, por tanto, el origen de este pensador, Confucio, pero es muy interesante también que, y es lo que le da la fuerza, fue establecido posteriormente como un sistema oficial. A partir del siglo II, el emperador Wudi convierte al confucianismo en el sistema oficial del imperio chino. También hay que tener en cuenta que es un sistema dinámico, adaptado a los tiempos hasta hoy. Se ha adaptado incluso al final del imperio, y hay una cierta vuelta al confucianismo y a la reivindicación de sus valores. Como introducción, si les interesa, hay un libro, si tienen mucho interés en el confucianismo, que es el del Xinzong Yao, que justamente se titula El confucianismo, y que en el capítulo 5 se centra justamente en la cuestión de la relevancia moderna del confucianismo, que el confucianismo no es una propuesta del pasado, sino que es una propuesta realmente
del presente y lo ha sido durante los últimos siglos también. ¿Qué características tiene el confucianismo? Pues la primera es que frente a otros modelos es un sistema letrado. Es un sistema que lideran los que ostentan el saber. Un sistema que le da una enorme importancia a la lectura, al libro. Y es, por tanto, nuestra introducción a esta forma proviene de intentar conocer estos libros confucianos. Otro de los elementos es que es un sistema que busca el equilibrio, un sistema que busca el equilibrio por medio de una ética, si quieren llamarlo, una moral, que tiene muchas características, evidentemente, de carácter que podríamos denominar religioso, ¿no? Y luego, evidentemente, también es un modelo del gobierno perfecto. La finalidad última del confucianismo es producir un modelo del gobierno perfecto. Decíamos que es un sistema letrado. ¿Por qué tanta importancia en los libros? Pues porque justamente los libros eran la forma en que se determinaba incluso la prelación de unas personas respecto de otras en este modelo. Cuando se instaura el modelo de los exámenes imperiales, quien mejor conoce los libros, quien mejor desarrolla los conceptos que hay en toda una serie de libros que ahora veremos, es quien accede a los puestos mayores, de mayor relevancia y de mayor influencia. Por tanto, una élite, un liderazgo de los sabios. El confucianismo tiene dos grandes sistemas de libros, lo que se llaman los 5 o 6 clásicos por una parte y lo que se llaman los 4 libros por otra. Los 5 o 6 clásicos son el primero de ellos, el llamado en la traducción que se hace a nuestras lenguas, pues libro de las mutaciones, el I Ching o I Ching, ¿no? El I Ching, el libro de las mutaciones. Es un libro, es justamente el del que les hablaba antes, un libro en que el elemento adivinatorio es una de sus claves. La adivinación por medio de un sistema, que es un sistema que parte de la clave binaria yin-yang. Esa clave binaria multiplicada por 3 da trigramas y por 6 da hexagramas. Y a partir de cada uno de esos hexagramas se consigue un oráculo. Por tanto, es una mezcla de libro cuya clave es la adivinación con libro cuyo elemento fundamental es la sabiduría, el ahondar en la sabiduría. Aquí, si quieren, les cito al propio Confucio, en lo que veremos luego, que son las palabras dichas por Confucio, lo que se denomina las analectas de Confucio. En Analectas 7:16 se escribe: Confucio dijo, si me dieran más años de vida, dedicaría 50 de ellos al estudio del I Ching y así no llegaría a tener grandes faltas. ¿Qué se entienden por las grandes faltas? Pues ahora dentro de un momento lo vemos. Las grandes faltas tienen mucho que ver con los conceptos clave de la ética confuciana en relación con la conducta correcta. Y ahora lo veremos. Pero antes, después del I Ching, libro de las mutaciones, dentro de estos 5 o 6 clásicos tenemos el Shi Xing, que es el libro de las odas, el Shu Xing, que es el libro de la historia, el Li Xi, que es el libro de los ritos, Sun Xiu, que es los anales de primaveras y otoños, que es el periodo anterior a la propia vida de Confucio, y el Yue Xing, que es el libro de la música que desapareció en la purga que en el 213 antes de la era ordenó el emperador, el célebre emperador Xin Shi Huangdi, o sea, el gran emperador de la dinastía Qing, el unificador de China, que hizo una gran purga de libros y cambió el sistema de escritura incluso, y se perdió este libro de la música, que no se sabe exactamente qué es lo que contenía. Tenía que ver con música, tenía que ver con otros elementos de la gimnasia corporal, probablemente gimnasia unida al ritmo, etcétera, pero se perdió y entonces posteriormente
se incluyó un sexto clásico de estos, que es el Shu Li o Ritos de los Shu. Esta es el primer bloque de libros, los 5 o 6 clásicos. Y luego tenemos los 4 libros ya claramente confucianos, porque estos libros que hemos visto hasta ahora, I Ching, Xi Xing, etcétera, son libros que tienen una historia anterior. Una historia anterior complicada porque la conocemos principalmente por la plasmación de estos libros por los eruditos confucianos que los fueron construyendo tal y como los conocemos ahora, pero tuvieron una prehistoria, podríamos llamar, anterior también al 213 con la gran purga de todos estos libros. Por tanto, son libros sapienciales o libros religiosos del pasado que los confucianos utilizaron y ahondaron en ellos e incluyeron comentarios, etc. Pero luego tenemos el segundo bloque, que son los 4 libros. Los 4 libros que, como decía antes, son auténticamente confucianos. El gran aprendizaje, la doctrina del medio, las analectas de Confucio y el libro de Mencio. Es decir, el Ta Xue, Sun Yun, Lung Yu, o sea, las analectas, y el libro de Mencio, de Mengzi, este discípulo de Confucio. Yo les aconsejo la traducción española de Joaquín Pérez Arroyo, que tiene diversas ediciones. Confucio Mencio se llama, los 4 libros. ¿Qué se construye con ese mundo letrado? Pues un modelo que tiene una serie de conceptos clave. Un concepto clave es el de Li, otro es el de Zhen, otro es el de Xiao y otro es el de Yi. Li, que son ritos, ceremonias, etiqueta, formas, moralidad, corrección en el comportamiento, saber estar, tener buena educación. Zhen, que sería la benevolencia, la humanidad, la virtud de amar a los seres humanos de modo general. Xiao, que es la piedad filial, que corresponde principalmente al ámbito de la familia, y que es el sentido del deber, el sentido de la justicia, la rectitud, los buenos principios. Estos 4 elementos se combinan y ordenan las relaciones. Es decir, conocer la combinación de estos 4 elementos y aplicarla adecuadamente es lo que permite un gobierno perfecto. Un gobierno perfecto tanto del propio sistema como de cada persona en sí. Es decir, permite un modelo armónico de sociedad, un modelo armónico. Li conforma un código de conducta, un comportamiento justo si lo atempera Zhen y Xiao. Y frente a Li presenta relaciones dinámicas e incluso conflictivas, ¿no? Porque el sentido del deber puede chocar con la corrección, con las formas, puede chocar. Ahí hay ese problema. Xiao lo que hace es articular las prelaciones sociales calcadas de las prelaciones en la propia familia, las prelaciones parentales, que todas ellas se ordenan según la posición fuerte yang o débil yin de cada cual en relación unos con otros. Entonces nos encontramos que yang es el hijo. Esperen un momento porque creo que me dicen algo. Sí. Bueno, lo que nos encontramos son esas relaciones entre yin y yang que ordenan todo el sistema. Yang, el hijo es yang respecto a la hija, que es yin. El padre es yang respecto al hijo, que es yin. El marido es yang respecto de la mujer, que es yin. El anciano es yang respecto del joven, que es yin. El emperador es yang respecto al súbdito, que es yin. El cielo es yang respecto al emperador, que es yin. De ahí que hay toda una serie de conexiones, relaciones dinámicas que pueden ser relaciones incluso conflictivas. Por ejemplo, si sabes que tu padre está actuando contra el emperador, ¿cómo juegas? ¿Qué haces? ¿Qué tiene? ¿Cómo tienes que decidirlo? Si tu padre se enfrenta de alguna manera a la voluntad del emperador, ¿quién está por encima? Evidentemente,
el emperador está por encima del súbdito. Entonces tendrías que tomar una determinación, pero al tomar esa determinación estarías rompiendo la prelación que hace que tu padre esté por encima de ti. Es decir, que ese juego, claro que lo estamos viendo en un ejemplo mínimo, ese juego tiene unas implicaciones muy notables hacia el, el ordenamiento de las relaciones sociales de unos con otros. Pues digamos que esta es la base. Pero ¿cómo se manifiesta esa base en el día a día? ¿Por qué el emperador está por encima de los súbditos? ¿Por qué el cielo está por encima del emperador? Pues todo eso se construye dinámicamente en la sociedad china tradicional y por otra parte se manifiesta en la religión oficial. Y en esa religión oficial un elemento clave es el emperador. El emperador es el que encarna al ser humano, es decir, al hombre, al ser humano como poder, en una tripartición que hace que el ser humano, con mayúsculas, que sería este ser humano encarnado en el emperador, fuese el elemento intermedio entre el cielo y la tierra. Ese es el emperador. El emperador, uno de sus títulos más antiguos, es justamente Hijo del Cielo. Hijo del Cielo, por tanto, se conecta sobrenaturalmente con el cielo en esa relación que es la relación padre-hijo. Por tanto, ya se dan cuenta que el cielo está por encima de su hijo. El cielo tiene una posición yang respecto al emperador, que tiene la posición yin. ¿Qué más es el emperador? Es el intermediario supremo, es el centro del mundo. En su palacio se sitúa su trono sobre la representación de la estrella polar, porque es como el eje, su trono, su persona es como el eje alrededor del cual gira el mundo. Es el centro del mundo, es el sacerdote supremo, tiene la capacidad de aceptar o de negar nuevos dioses y nuevos ritos, salvo que no puede negar la divinidad de su padre ni de su madre, es decir, no puede negar la divinidad del cielo y de la tierra. ¿Cuáles son los límites? Ya se habrán dado cuenta que estaríamos ante un personaje con un poder omnímodo. Los límites es que ha de actuar correctamente, ha de ajustarse al Tao, al Dao, a la armonía, al orden cósmico, a la armonía general. Y si no se ajusta, puede ser revocado. ¿Por medio de qué? Por medio de lo que se llama el mandato del cielo, el Tianmin o Tianmin. El mandato del cielo es lo que da razón de ser al emperador. Cuando no cumple el mandato del cielo, es lícito derrocarlo. Y es una defensa, evidentemente, frente a la arbitrariedad del poder tiránico, pero también es un recurso para que el cambio político propiciado por el más fuerte sea asumido por el propio sistema, porque la clave última es el orden. El orden es la clave última. Y si en ese orden se requiere un cambio de una dinastía a otra, no hay problema gracias a este procedimiento que estamos viendo de imaginariamente plantear que hay un mandato del cielo que lo transforma, ¿no? ¿Qué tenemos luego, además del emperador en esa posición extraordinariamente potente? Pues tenemos toda una serie de dioses, de los cuales por una parte están los antepasados imperiales, cielo y tierra, que son vistos como progenitores míticos del emperador, los ancestros imperiales, que son los espíritus de los antepasados imperiales, de los emperadores legítimos que protegen la dinastía y sobre los que se desarrolla un culto funerario muy complejo, que lleva a que haya enormes tumbas con la finalidad de la protección de la dinastía, pero también la protección del propio país, ¿no? Y esa importancia de la ubicación de las tumbas y de las técnicas de situación de las tumbas en la perfecta relación entre las aguas, los vientos, cielo, etc. Luego tenemos toda una serie de otros dioses que junto a los antepasados imperiales marcan un grupo que es los dioses territoriales y burocráticos, el dios tutelar del territorio chino, She, los dioses de los muros y los fosos, que se organizan como una burocracia sobrenatural,
Luego tenemos los héroes culturales o dioses que en el pasado, en algún momento, fueron seres humanos y a los que se agradece las, las bondades que ofrecieron a la sociedad humana. Por ejemplo, Sien Nung, el primer agricultor, el propio Confucio, que fue tenido por Dios principal entre 1907 y 1911, pero se le dio culto estatal como un dios a partir del año 59 de la era, es decir, que tuvo un culto como era un ser humano al que se le dio culto como si fuera un dios. ¿Por qué? Pues porque los propios emperadores tenían la posibilidad de definir nuevos dioses, incluir nuevos dioses en el panteón. Luego héroes populares, grandes funcionarios, etcétera. Nos encontramos, por tanto, una religión de lo útil, una religión de lo que es útil a la sociedad. ¿Cómo son los ritos dentro de esta religión oficial? Pues característicos de una religión agrícola. El calendario, ¿quién lo promulga? El emperador, siguiendo las directrices de una comisión de astrólogos y otros funcionarios, donde sitúa las fechas, el comienzo del año que se hacía en el solsticio de invierno, los días para comenzar los trabajos agrícolas. La fiesta más importante es justamente la del solsticio de invierno, dedicada al principio yang, al principio fuerte, digamos. ¿Por qué se hace en el solsticio de invierno? Pues porque es cuando más potentemente manifiesto es yin, pero cuando más potentemente manifiesto es yin, es decir, la oscuridad, o si quieren en este caso, si lo estamos viendo en la relación noche-día, pues cuando más potentemente manifiesta es la noche, más potentemente concentrado está el poder de yang, es decir, el día. Y entonces eso hace que el solsticio de invierno se haga en honor a yang, porque en ese momento la potencia de yang está absolutamente concentrada y está dedicada al cielo, evidentemente, al cielo. ¿Y cómo se hace? Pues el emperador ayuna 3 días para esas ceremonias solsticial de invierno, sube desde el zócalo inferior que simboliza la tierra hasta el pabellón central que simboliza el cielo y se construye como una ascensión cósmica que solamente puede realizar ¿quién? El hijo del cielo, es decir, el emperador. En el solsticio de invierno es al revés, es yin quien crece, quien va a crecer, yang quien está en la máxima, en su máximo esplendor. Y justamente la fiesta del solsticio de verano está dedicada a la tierra. Otro elemento clave son las rogativas para la cosecha al comienzo del año, para la lluvia al comienzo del verano. Y una ceremonia muy interesante es la ceremonia del laboreo, que se hace en primavera. Se hacen sacrificios al primer agricultor, ese divino agricultor, y el propio emperador trabaja la tierra con un arado. Luego siguen los príncipes, luego los funcionarios superiores y así sucesivamente. Estamos ante un ritual de apertura de la tierra en el que el primero que puede abrirla es el hijo de la tierra, el gran ser humano que es hijo de la tierra, que es el emperador, y a partir de ahí abre las labores en todo su imperio. Esta relación entre un emperador y el arado nos evidencia claramente de qué estamos hablando. Estamos hablando claramente de una religión de la agricultura. Bueno, otra característica son los cultos delegados. Los funcionarios en las provincias cumplen esos cultos delegados en calidad de representantes del emperador. Por tanto, en última instancia, es el sacerdote de todos los cultos que delega. ¿Qué nos encontramos en resumen? Pues que tenemos una religión piramidal y burocrática que es un instrumento político de primer orden. Y, si quieren, para terminar, lo que nos encontramos es con un paradigma de la religión imperial. No encontramos, quizá de un modo más claro, este modelo de religión imperial como el confucianismo.